Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy traigo una historia que está derritiendo corazones en toda Turquía. Demet Özdemir ha revelado un detalle íntimo y profundamente romántico sobre su relación con Atay Ulusoy. Según la actriz, Atay me despierta cada mañana leyéndome un poema. Una confesión que ha dejado a sus seguidores sin aliento y que demuestra que su historia de amor está en uno de sus momentos más dulces. Todo comenzó durante una entrevista exclusiva para un programa digital donde Demet, relajada y con una sonrisa serena, habló como nunca antes sobre su relación con el galán turco. Al principio, la conversación giraba en torno a su nuevo proyecto profesional, pero cuando el presentador le preguntó cómo es Atay en la vida diaria, la actriz no dudó en responder con ternura. Es más romántico de lo que la gente imagina. Cada mañana me despierta con su voz suave y me lee un poema distinto. A veces son versos antiguos, otras veces los escribe él mismo. Es su forma de decirme que me ama sin palabras. Estas declaraciones causaron sensación inmediata. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de comentarios, hashtags y mensajes de admiración hacia la pareja. Almohadilla Demet y Atay fue tendencia en Turquía, España y varios países de Latinoamérica. Los fans no podían creer la delicadeza y el nivel de entrega de Ulusoy, quien siempre ha sido conocido por su carácter reservado. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que esta costumbre nació durante un viaje a Capadocia, cuando ambos escaparon unos días del bullicio de Estambul para disfrutar de un descanso romántico. Allí, en una casa de piedra rodeada por globos aerostáticos al amanecer, Atay habría comenzado esta rutina. Esa mañana me leyó un poema de Nazım Hikmet mientras el sol salía. Fue uno de los momentos más hermosos de mi vida, confesó Demet, visiblemente emocionada. Desde entonces, la actriz asegura que esos pequeños gestos se convirtieron en la base de su relación. No necesitamos grandes gestos ni lujos. Lo que importa es la sinceridad con la que él me mira cada mañana. Cuando abre el libro o el papel donde escribe, sé que todo lo que dice viene del corazón, comentó con una sonrisa. Pero detrás de este idílico romance, también hay curiosidad y sorpresa por parte del entorno de ambos artistas. Según allegados, la familia de Demet estaría encantada con el trato cariñoso y respetuoso de Atay, aunque algunos amigos del actor temen que tanta exposición pueda afectar su equilibrio emocional. Él siempre ha sido discreto, pero por amor ha aprendido a abrirse más, aseguró una fuente cercana a Ulusoy. Los medios turcos no tardaron en intentar obtener la reacción del actor. En una breve declaración frente a las cámaras, Atay respondió con calma y una sonrisa: no sé si soy un poeta, pero sí sé que Demet merece cada palabra hermosa que pueda decirle. Esa frase bastó para volver a encender el tema en redes, generando titulares como el actor que convirtió el amor en poesía y a Atay Ulusoy, el hombre que todos quieren como pareja. A partir de ese momento, la historia tomó un giro aún más entrañable. En los días siguientes, varios programas de televisión turcos comenzaron a hablar del tema, mostrando imágenes inéditas de la pareja durante su escapada a Capadocia. En una de las fotografías filtradas, se los ve abrazados en la terraza de la casa donde se hospedaban, con una taza de café en la mano y el amanecer reflejándose sobre ellos. Esa imagen se volvió viral con la frase: el amor se escribe cada mañana. Una reportera que estuvo en el set de grabación de la nueva serie de Demet comentó: nunca la había visto tan feliz. Llega con una energía distinta, más tranquila, más en paz. Dice que Atay la inspira, que le recuerda que el amor no es ruido, sino calma. Estas palabras alimentaron aún más la imagen de una relación basada en la complicidad, la serenidad y la admiración mutua. Mientras tanto, los fanáticos comenzaron a compartir sus propios poemas inspirados en la historia. En Twitter, una usuaria escribió: si a Atay le lee a Demet versos cada mañana, que el mundo aprenda de él lo que es el amor verdadero. La frase fue retuiteada miles de veces. Incluso algunos escritores turcos reconocidos se unieron a la tendencia,
celebrando que una pareja del mundo del espectáculo inspirara sensibilidad y arte en tiempos tan acelerados. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. Algunos medios señalaron que esta exposición mediática podría incomodar al actor, quien siempre ha preferido mantener su vida privada alejada de los focos. Un periodista de Estambul afirmó, Atay está aprendiendo a manejar la atención, pero su prioridad sigue siendo proteger la intimidad que comparte con Demet. Aún así, cada gesto público que tienen parece demostrar que su unión es más fuerte que cualquier rumor. Días después, la propia Demet publicó una historia en Instagram que volvió a causar revuelo, una foto de un libro abierto sobre una cama, con una nota escrita a mano que decía: "Las palabras son solo el eco de lo que siento por ti". No mencionó nombres, pero los fans no tardaron en asociarla con Atay. En cuestión de minutos, la publicación acumuló cientos de miles de me gusta y comentarios llenos de corazones y versos románticos. Según algunos allegados, esa nota fue parte de una sorpresa que Ulusoy preparó para ella antes de su último rodaje. El actor, conocido por su discreción, habría dejado el mensaje en el camerino de Demet acompañado de un ramo de flores silvestres y un pequeño cuaderno lleno de poemas escritos por él mismo. Le dijo que ese cuaderno solo debía abrirlo cuando sintiera que el mundo se movía demasiado rápido, para que recordara que su amor siempre es un refugio, relató una fuente cercana. Durante una reciente aparición pública, cuando le preguntaron a Demet si esas historias eran ciertas, ella respondió con una sonrisa tímida: "Solo puedo decir que hay gestos que no se olvidan nunca. Y los de él, son de esos". Esa declaración bastó para que los medios confirmaran lo que todos ya sospechaban: la conexión entre ambos va más allá de la simple pasión, es una unión de almas. En las últimas semanas, se rumorea que la pareja planea una escapada secreta a la Toscana, el mismo lugar donde se enamoraron de los viñedos y las noches bajo las estrellas. Una fuente del entorno de Atay comentó: "Él quiere sorprenderla con algo especial, algo que combine la poesía con el paisaje, quizás una cena privada con música en vivo y una lectura de versos bajo la luna". Y mientras los seguidores esperan nuevas imágenes o declaraciones, la historia de Demet y Atay continúa cautivando al público. No se trata solo de una relación de dos figuras famosas, sino de un amor que ha devuelto la fe en la ternura y en los pequeños gestos. Porque, como dijo Demet en una de sus últimas entrevistas, el amor no se demuestra con grandes palabras, sino con los detalles que hacen que un día común se vuelva eterno. Hoy, Turquía entera sigue suspirando con esta historia que parece escrita en versos. Y aunque ambos mantienen la discreción, todo indica que su amor no necesita declaraciones: cada amanecer, cada poema, y cada mirada basta para entender que lo suyo no es una simple historia de celebridades, sino una poesía que late, cada día, entre ellos dos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar en los comentarios qué opinas de esta pareja que ha conquistado corazones con su amor lleno de poesía y ternura.